¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este primer lab de productos derivados en el cual vamos a hablar principalmente de todo lo referente a los contratos swaps. Esto que están viendo aquí es un entorno que se llama Google Colab, en el cual vamos a poder programar en Python. Y para acceder solamente tienen que ir al link que debe de estar en la plataforma y les va a mandar a este cuaderno de Google Colab. Una vez que ya estén aquí, lo que les recomiendo es que se vengan aquí al archivo y pongan en guardar una copia. Para que puedan ejecutar todo esto, lo único que necesitan es una cuenta de Google. Entonces, asegúrense de haber iniciado sesión para que les permita guardar esto en su propio Google Drive y eso les permita editar el código, porque de lo contrario no les va a dejar hacer ninguna edición. Entonces tienen que tener su propio archivo, ¿no? Entonces, una vez que ya estén aquí y ya hayan hecho eso, les debe aparecer aquí que es una copia. Lo que vamos a hacer es primero conectarnos. Esto es una máquina virtual que básicamente es prestar cómputo en este caso, a los servidores de Google. Entonces, todo lo que estamos ejecutando aquí se está ejecutando en la nube y no está consumiendo poder computacional a nuestra propia computadora. Entonces, no necesitamos prácticamente ningún tipo de procesador en específico para poder hacerlo, ¿no? Aquí tenemos una primera función que nada más está de manera ilustrativa acerca de cómo se calcula el precio forward. Esta es una función en Python. Realmente no nos va a servir en este momento, pero pues si lo pueden checar de cómo se construiría algo así, pues aquí lo pueden ver, ¿no? Esto simplifica los cálculos para los precios forward, que realmente son muy sencillos. Es el precio nada más al inicio del contrato, pero pues se podría crear una función para otros casos, ¿no? Entonces ahí nada más dejo el ejemplo. Para los swaps vamos a enfocarnos en el ejemplo que vimos de tasa fija por tasa variable. Habíamos dicho en las diapositivas que en este ejemplo HSBC le va a pagar a BBVA una tasa fija anual de 9% y BBVA le va a pagar a HSBC una tasa flotante que va a depender de la tasa de CETES a 6 meses. El monto nacional que se va a aplicar es de 100 millones de pesos y la tasa de inicio del contrato estamos suponiendo que es el 18 de septiembre de 2024. En las diapositivas mencionamos que para que nosotros podamos evaluar un contrato swap, lo único que hay que hacer, así como se hace con cualquier evaluación, es traer a valor presente los flujos futuros, tanto los negativos como los positivos, ¿no? En este caso, pues como ya sabemos quién va a pagar qué, pues podemos calcular ya los signos, porque ya sabemos que como HSBC va a pagar la tasa fija, pues los flujos fijos son negativos, porque lo va a pagar, mientras que va a recibir una tasa flotante, entonces esos flujos son positivos. En las diapositivas no hay signo porque se está expresando de manera general, pero aquí como ya sabemos la dirección de dichos flujos, pues podemos establecer esos signos, ¿no? El caso de HSBC es sencillo porque como es el que va a pagar la tasa fija, pues ya sabemos cuánto va a pagar cada 6 meses. Es la división que hicimos, ese 9%. Considerando que es una tasa nominal, para que sea el pago semestral solamente hay que dividirlo entre 2. Y eso va a aplicar para los 4 semestres. Y al final, teóricamente, se considera el pago del nocional, que en este caso es de 100 millones de pesos, ¿no? Aunque ya mencionamos en clase que eso nada más es para fines de evaluación. En la práctica no se realiza este intercambio porque pues no es práctico. Pero se necesita para poder hacer la evaluación matemática de esto. Para construir la parte de las tasas variables, pues como ya vimos, hay que irnos a las tasas del mercado. En este caso, aquí están las vigentes al día del contrato, al 18 de septiembre de 2024. Estas son las tasas que habían y ya vimos que para que yo pueda hacer la evaluación necesito las que corresponden a los periodos de pago. O sea, necesito traer los factores de descuento para 6, 12, 18 y 24 meses. Y dijimos que eso necesita la construcción de una curva de rendimiento. Aquí vamos a ver cómo se va a construir paso a paso. Recordemos que lo primero que había que hacer era irnos al mercado, a esto de acá. Entonces me voy al mercado y ahí hay tasas nominales. Esas tasas nominales yo las tengo que expresar como factores de descuento. Entonces, aquí está la conversión. Esta es la relación entre la tasa nominal con el factor de descuento, tomando en cuenta que el valor de T va a depender con la duración del bono, del CETE, que en este caso si son a 30 días, pues D es 30,
y se divide entre 360, ¿no? O sea, esta es la tasa de conversión que se utiliza. Entonces, esto nos permite calcular un factor de descuento a partir de una tasa nominal. Ya que hay un ejemplo. Si yo tengo que mi tasa nominal es del 10.4 y estamos hablando de CETES a un mes, pues cuando yo quiera construir el factor de descuento, nada más tengo que aplicar esta fórmula de acá y en automático yo tengo que el factor de descuento a un mes es este, ¿no? O sea, si yo quiero traer valor presente un flujo que está en un mes en el futuro, solo tengo que multiplicarlo por este factor y ya está. O en otras palabras, si yo quisiera pagar un CETE, este sería el porcentaje que yo pagaría de su valor nominal, que ya sabemos que es de 10 pesos. Aquí está explicado, ¿no? Ahora, ese factor de descuento, recuerden que nuestro objetivo, en el caso de los productos derivados, siempre, 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 por la naturaleza de los productos, se manejan tasas continuas. Entonces, ese factor de descuento como tal no me sirve. Necesito convertir ese factor de descuento en una tasa compuesta continuamente. Lo primero que tengo que hacer es convertirlo a una tasa anual efectiva. Y aquí está la fórmula. Esta es la relación entre la tasa anual efectiva y el factor de descuento. Nada más es hacer el despeje correspondiente. Y una vez que ya encontré la tasa anual efectiva, esta fórmula sí se la deben de saber. Para convertir una tasa anual efectiva a una tasa compuesta, que es la delta que se ve en mate financiera, solamente hay que aplicar el logaritmo natural de 1 más la tasa anual efectiva, ¿no? Que es esto de aquí. Entonces, con estas fórmulas, que son 4 conversiones, pasamos de tener una tasa nominal, que es la que está en CETES, a la tasa compuesta continuamente anual. Entonces, estas tasas son las que vamos a utilizar para nuestra evaluación y por lo tanto son las que van a servir para alimentar nuestro modelo. El modelo que vamos a utilizar es el modelo de Nelson-Siegel, que sirve específicamente para este tipo de construcción de curvas de rendimiento. Entonces, estas son las tasas que me interesan. ¿Cómo las voy a encontrar? Pues con el modelo, ¿no? Aquí hay una función. Hay que ir ejecutando todo. Hay que darle aquí a la parte de ejecutar todo para que se vayan ejecutando. No les expliqué, pero para ejecutar cada celda hay que aplicarle aquí a este botoncito y ya se va ejecutando de manera secuencial, ¿no? Desde aquí ya se ejecutó, pero esto de acá es otra función que lo que hace, si ven su nombre, se llama convertir CETES a tasas continuas. Recibe dos cosas, las tasas y los plazos. Lo que va a hacer esta función es todos los pasos de acá. Entonces, esta función va a ser por nosotros este paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Entonces, todo esto que les expliqué aquí, esta función lo hace de manera automática. Lo pueden revisar. Aquí está 1, 2 y 3. Entonces, esto es para facilitar el proceso porque necesitamos hacer esta conversión, ¿no? ¿Qué es lo que va a recibir? Las tasas de interés y los plazos correspondientes de esas tasas de interés. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el modelo Nelson-Siegel, pues bueno, si no lo conocen, esta es su fórmula. Tiene diferentes componentes. Aquí dice que hay un componente a largo plazo, que es esta B0. Hay una diferencia entre tasas de corto y largo plazo, que es esta B1. Y hay un comportamiento intermedio, que es este B2, ¿no? Entonces tiene su interpretación, ¿no? Es así, un modelo al azar. Entonces es interesante revisarlo. Pero pues para nuestros fines, lo único que nos interesa es ajustarlo. No nos interesa estudiar nada más. Solo queremos utilizarlo para obtener predicciones de nuestras tasas de interés. Entonces, lo que hay que hacer es alimentarlo. Aquí hay otra función, bueno, una clase de Python que nos va a servir para ajustar este modelo. No es necesario que entiendan qué hace cada cosa, solamente me interesa que lo aprendan a utilizar. Entonces esto de aquí realmente lo podemos omitir y lo que me va a interesar es de que entiendan dónde utilizar qué. Vamos a omitir esta parte y vamos a, ahora sí, hablar del problema. Entonces recordemos que nuestro problema era este de aquí, que está planteado. Era el ejemplo de tasa fija por tasa variable. HSBC paga el 9% y BBVA va a pagar el CETES a 6 meses. Todo a 2 años y pagos cada semestre. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues hay que ajustar el modelo. ¿Cuáles son las temporalidades? Pues yo voy a definir esta variable que va a ser las temporalidades, que van a ser los vencimientos expresados en años. Entonces, esto de acá es esta información, la que está aquí, ¿no? CETES a un mes, ¿qué temporalidad es? Si la expreso en años, es 1 sobre 12. Y este 10.40% es 0.1040, expresado en decimales. Entonces aquí tengo 3 de 12, 6 de 12, 1 y 3. Y aquí están las tasas de interés. Entonces esta información de acá
es la que va a usarse para alimentar mi modelo. Ya tengo que escribir así. Primero escribo las temporalidades, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, y luego escribo las tasas de interés, solamente teniendo cuidado que si aquí escribí 1 mes, aquí debe escribirse 1 mes también. O sea, tiene que tener esa secuencialidad en el orden de las tasas. Ese es el único cuidado que debo de tener. Pues esto va a estar en la variable temporalidades y la variable tasas. Si ustedes quieren replicar esto para otro día, por ejemplo, checar con los del día de hoy, no muevan nada más que estos números de aquí y estos números de acá. Pueden agregar más información. En este caso yo solo agregué hasta 3 años, pero pueden agregar aún más. Entonces, nada más para que tomen en cuenta. Entonces, una vez que yo definí esto, yo ya puedo aplicar la función que definí, que lo que hace es convertir estas tasas de setes a tasas continuas. Entonces aquí lo hago. Bueno, primero hay que ejecutar esto. Y una vez que ya lo ejecuté, ya puedo pasar a este paso de aquí. No es importante ejecutarlo, si no nos marca ese error. Entonces hay que ejecutar todo para que el modelo realmente pueda realizarlo. Y aquí tenemos el modelo Nelson-Siegel, que bueno, primero se define de esta manera nada más. O sea, modelo igual a Nelson-Siegel. Aquí nada más se crea el modelo sin nada. Y luego hay que ajustarlo. ¿Con qué se ajusta? Pues justamente con lo que acabamos de hacer, con las temporalidades que ya teníamos, pero en vez de usar las tasas nominales, se van a usar las tasas continuas. Entonces, nada más, de nuevo, si ya hicieron bien el paso de aquí, todo lo que está acá, nada más es replicarlo, no hay que mover nada más. Este es el paso que va a cambiar y todo lo demás es exactamente lo mismo. Aquí nos arroja cuáles son los parámetros ajustados, que son los de este modelito de acá, que realmente no nos interesan tanto, pero si nos pusiéramos a estudiar un poquito más a detalle el modelo, pues sería interesante entender qué significa esto, ¿no? En este caso no va por ahí el objetivo, entonces no vamos a detenernos en eso. Y bueno, una vez que ya tenemos ajustado el modelo, pues lo que sirve, pues cuál es la razón por la cual tú creas un modelo, para realizar predicciones. Entonces, ¿cuáles son las predicciones que nos interesan? Las predicciones que nos interesan son las de las temporalidades de los pagos, o sea, 6 meses, 12 meses, 18 meses y 2 años. Entonces aquí defino eso, en años. 1 medio es para 6 meses, 1 es para 1 año, 3 medios es para 18 meses y 2 es para 24 meses, o sea, 2 años. Entonces aquí están las temporalidades de mi interés. Y los rendimientos de interés, pues son los que me va a dar el modelo. Entonces utilizo modelo, punto, obtener PT, que son los factores de descuento, y le doy las temporalidades. O sea, este código de acá le está diciendo al modelo, dame los factores de descuento para estas temporalidades que me interesan. Y aquí nada estoy diciendo, imprímelo, o sea, muéstramelo en pantalla. Entonces lo ejecuto y ya me da esta información. Se dan cuenta, me da las temporalidades, me da las tasas continuas, o sea, las deltas para cada temporalidad. Y lo que vamos a utilizar ahora sí son los factores de descuento. O sea, esto nos va a servir para traer a valor presente directamente. Entonces, con esto ya podemos traer a valor presente. Si yo quiero traer a valor presente los montos fijos, ya habíamos dicho que era 4 pagos de 4.5 millones, nada más que uno es en 6 meses, otro es en 1 año, otro en año y medio, otro en 2 años. Entonces, pues es esto, ¿no? Aquí ya está factorizado. Y aquí son los 100 millones finales, ¿no? Los que se pagan en el periodo final, que son 2 años. Aquí pues está simplificado, o sea, está con 4.5, pero ya sabemos que estamos hablando en millones, ¿no? Esto de acá yo lo puedo escribir de manera sencilla con este código. Este sum de los factores de descuento es esto de acá. La suma de estos factores de descuento por el 4.5, que es este. Y le estoy sumando el factor de descuento 3, que es este de acá. O sea, este 3 se refiere a que es el que ocupa el índice 3, que, bueno, en programación pasa algo raro, pero este 3 se refiere a este de acá. Si se dan cuenta, es este. Empieza por el 0, por eso puede confundir, porque pensaríamos que es el pago 4, entonces debe ser el 4, pero como empieza por el 0, es el 3. Y se multiplica por el 100. Entonces este es esto, ¿no? O sea, literalmente esto que está acá, que es lo matemático, se convierte en este código. Y ya está. Si queremos visualizarlo, le apretamos a print y ya nos da esto, ¿no? Que nuevamente está en millones. Entonces, si yo quiero calcular el valor del swap, pues yo ya había dicho que el valor presente de los pagos variables, lo habíamos mencionado,
tiene que ser igual al monto nacional. Eso lo dijimos, ¿no? De los pagos variables, tiene que ser igual al monto nacional, entonces es igual a 100. Entonces yo quiero calcular el valor del swap, nada más tengo que restarle a estos 100 el valor fijo que acabo de obtener y lo multiplico por el millón para que ya me dé el valor real, ¿no? Entonces ya el valor que me da es 1.201.000, ¿no? Ese es el valor del swap para HSBC, que es concordante. No, de hecho aquí está mal, esto le faltó un 0, ¿no? Esto es concordante con lo que obtuvimos en las diapositivas, que si checan el Excel es exactamente el mismo valor, nada más que aquí obtenido pues con código, ¿no? Y ahí lo hicimos con el Excel, pero bueno, realmente los factores de descuento también se obtuvieron de acá. Y como ya les había dicho, si este es el valor del contrato para HSBC, pues el valor de su contraparte debe ser la misma magnitud, pero con signo diferente. Entonces este sería el valor. Aquí mencionamos que si esto sucede, realmente hay una especie de discrepancia, porque para que el contrato sea justo, pues tenemos que evitar el arbitraje, y eso debería de implicar que el valor del contrato al tiempo cero debe de ser igual a justamente a cero, ¿no? Porque si una de las posiciones tiene un valor positivo o negativo, pues significa que una tiene arbitraje, que una tiene posibilidad de arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues usar los cálculos adecuados para que la tasa fija no dé lugar a este arbitraje. Entonces tiene que ser un valor del swap igual a cero. Y aquí está la fórmula que habíamos visto también en clase, que es el valor presente de los factores de descuento por las tasas de interés. O sea, los factores de descuento por las tasas de interés nos dan el valor presente de los flujos futuros, debe ser igual al monto nacional, que en este caso, por términos de simplicidad, es igual a 1. Pueden despejar la fórmula y les va a dar lo mismo. Entonces, en este caso en particular, la n es 4 porque son 4 periodos. Entonces podemos hacer ese despeje, que es el mismo que está en las diapositivas, y nos da esto. Y si lo calculamos en Python, nos da esta tasa R de acá, 0.0483. Que recordemos que como son pagos semestrales, esta tasa es semestral. Entonces, si yo quiero calcular la anual, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por 2, ¿no? Y ya nos daría esta tasa de aquí, que también es concordante con lo que vimos en clase. Acá hay una pequeña observación que les comenté también, que cuando queramos evaluar swaps durante su vigencia, o sea, en un punto medio, lo único que hay que hacer es traer a valor presente los pagos inmediatos. O sea, no tengo que traer a valor presente todo lo que sigue, solo tengo que traer a valor presente los pagos inmediatos del periodo. Entonces, esa es una manera más fácil de calcular el valor de un swap, nada más para que tengan en cuenta y no tengan que calcular el valor presente de todos. Entonces ahí también importante. Aquí hay otras funciones que nos van a permitir calcular. Por ejemplo, la función tiene la gráfica de la curva de rendimiento. Si yo quisiera visualizarla por alguna razón, nada más tengo que aplicar la función modelo y le doy a graficar curva. Y en automático se grafica toda la curva de rendimiento que se obtuvo con el modelo de Nelson-Seeger. No podemos ver el comportamiento de las tasas. En este caso, pues lo natural es que vayan decrementando con el paso del tiempo, pero hay veces que tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a entender cómo está comportándose el mercado. Aquí también hay una observación de las tasas forward. Si yo por alguna razón quiero calcular una tasa forward, pues esto me puede permitir hacerlo. Realmente aquí está la equivalencia, que es la misma que vimos en clase, pero en clase lo vimos con las tasas efectivas anuales, que era pues una composición. En este caso, como son tasas continuas, en vez de que sean factores de 1 más i y así, pues son las exponenciales elevados a esto, ¿no? Así es como se calcula el factor acumulativo en las compuestas continuas, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo que si yo agarro un peso y lo llevo un tiempo t1 al futuro a una tasa r1 y luego agarro ese mismo peso, bueno, el acumulado, y lo acumulo por t2 menos t1, o sea, un tiempo restante al t2, con una tasa forward de R1 a R2, es lo mismo que yo haya agarrado el peso del inicio y lo haya acumulado por una tasa T2, por un tiempo T2, con una tasa R2, ¿no? Entonces es la misma equivalencia que vimos, nada más que en términos de continuas. Y si yo quiero hallar la tasa forward, que es esta de acá, solamente tengo que hacer álgebra y debo de llegar a esta formulita de aquí, ¿no? O sea, nada más hay que aplicar logaritmo natural y ya sale el despeje.
Entonces esto lo podemos hacer con esta función. Si yo quiero la tasa forward que hay entre el tiempo 1 y el tiempo 2, esta función del modelo me la va a dar. Entonces aquí dice la tasa forward entre un año 1 y el año 2 es de esto, ¿no? Que está expresada en compuestas continuamente. Importante. Desde aquí les dejo algunos ejercicios al respecto para que lo puedan realizar. Y bueno, por último, aquí está lo mismo acerca del swap de divisas. Realmente aquí no voy a detenerme tanto. Esto ya está calculado el 2 de septiembre, entonces ya son datos actuales. Pero la idea es la misma, ¿no? Antes de usar el modelo, defino las temporalidades, defino las tasas, o sea, esto se saca de CETES directo. Aplico la conversión que también hicimos, construyo el modelo, ajusto el modelo con las tasas que obtuve y obtengo las temporalidades de interés, ¿no? En este ejercicio, las temporalidades de interés eran 1, 2, 3, 4 y 5 años. Y con esto ya tengo los factores de descuento para los flujos que están en pesos. Puedo graficar la curva y se ve de esta manera, ¿no? Si se dan cuenta, la curva de ahorita se ve muy diferente a la curva de hace un año, ¿no? Entonces, estas son mismas curvas de rendimiento, pero esta se calculó hace un año y esta se calculó hace un mes. Entonces, si se dan cuenta, es muy, muy diferente. Para los flujos en dólares, pues cambia la cosa porque tenemos que irnos a la página de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y ahí manejan otro tipo de tasas, obviamente, y también manejan otro tipo de conversión de las tasas, no necesariamente es nominal. Desde aquí hay que tener cuidado de cómo está definida. Aquí sí lo tuve que investigar un poquito para ver cómo funciona. Aquí es donde está un poquito explicado, nada más les recomiendo que lo chequen, pero es un poco similar a los CETES, es la misma idea. Nada más tengo que investigar cómo se utiliza dicha tasa. Y una vez que ya sé cómo se utiliza, pues ya puedo hacer una función que me haga la conversión. Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces aquí está los plazos que los saqué de esta página de acá. Aquí están las tasas de interés que si se dan cuenta son mucho más bajas. Y luego aplico la función que acabo de definir para convertir estas tasas a tasas continuas porque tenemos que usar tasas continuas. Y aquí creo otro modelo, si se dan cuenta este dice modelo 2 en dólares para no confundir con los modelos anteriores. Lo ajusto y aplico lo mismo, ¿no? Mi temporalidad de interés siguen siendo las mismas. Aplico las temporalidades correspondientes para calcular los rendimientos y imprimo los resultados. Entonces ya tengo aquí factores de descuento para dólares y aquí tengo factores de descuento para pesos. Entonces, si están de acuerdo conmigo, con eso ya puedo calcular todo lo que yo necesite, ¿no? Aquí también está la curva de los dólares. Entonces ya con esto, con esos factores de descuento, ya podemos hacer las equivalencias que son las que se hicieron en clase para poder calcular cuáles son las tasas justas que se deben de obtener en un contrato swap de divisas, ¿no? Entonces esta sería la idea y así es como se realiza este tipo de cálculo.